Muy buenas tardes, honorables representantes a la Cámara, señor presidente, mesa directiva, apreciados colegas. Para mí es particularmente grato y un honor dirigirme como coordinador ponente a la honorable Cámara de Representantes para presentar la ponencia positiva de este trascendental e importante proyecto, el Código de Policía, pero sobre todo el Código de Convivencia de los colombianos. Queridos colegas, es frecuente escuchar a nuestros compatriotas quejarse de nosotros los políticos, de nosotros los congresistas, sus representantes a la Cámara, y se quejan nuestros compatriotas porque estiman que a veces vivimos imbuidos en nuestras controversias partidistas, o que nos preocupamos por leyes a veces abstractas, lejanas del día a día y de la vida cotidiana de los colombianos. Y a veces tenemos la propensión a pensar que los colombianos viven pendientes de nuestras controversias, de nuestras diferencias o de nuestros debates de estricta naturaleza política. Pero cuando vamos y miramos, nos damos cuenta que muy pocos se interesan a veces por estos debates, porque los colombianos viven pendientes de su día, de su universo inmediato y de los asuntos que a veces hacen difícil su vida cotidiana y la de sus familias. Los colombianos salen a trabajar todas las mañanas cuando tienen la fortuna de contar con un empleo. Deben tomar el transporte público, y ahí en el transporte público ocurre con mucha frecuencia que los roban, les sustraen su billetera, les roban impunemente su celular, que termina después revendido en sitios que todos conocemos de nuestras ciudades y municipios. Cuando no ocurre que a las mujeres las toquen, las acosen o las irrespeten en el transporte público. Cosas que ocurren en el día a día y que de pronto nosotros los congresistas no tenemos que padecerlo porque tenemos un vehículo y seguridad. Pero además de esta situación que viven los colombianos, tal vez su mayor desconsuelo es la falta de herramientas de la autoridad para combatir muchos de estos crímenes. A los mismos compatriotas que salen el día a día a trabajar, les roban a veces su quincena cuando la retiran de un cajero, porque no hay suficientes policías, porque los cuadrantes son insuficientes, sin que exista una respuesta decidida y clara por parte de los alcaldes y del gobierno en general. Y ni hablar de lo que tiene que ver con los hijos de nuestros compatriotas. Qué preocupación más grande para un padre y una madre que ver cómo de manera impune se vende droga enfrente de los colegios, en los parques públicos, que además tienen mala iluminación, sin que ocurra absolutamente nada. Qué desconsuelo y qué desesperanza para cualquier madre, de ese 84% de madres que son madres solteras de nuestro país, cuando ve que nadie controla, que los establecimientos que expenden licor, los bares o las discotecas, controlen realmente el ingreso de sus menores de 14 y 13 años a estos establecimientos. Qué preocupación tan grande la que viven los colombianos cuando tienen que padecer la tortura de vecinos ruidosos a los que nada ni nadie realmente tiene capacidad de callar, porque cuando la policía llega para pedirle mesura a una persona que hace fiestas los jueves, los viernes y los sábados y no deja dormir a sus hijos, los despachan simplemente para después volver a prender el equipo de sonido y mortificar la existencia de estos vecinos. O cuando construyen obras en un barrio residencial sin ningún tipo de control,
sin que nadie pueda evitar que se violen las normas urbanísticas? ¿O qué pueden pensar los vecinos de nuestros municipios y ciudades cuando les instalan un amanecedero, un motel o un prostíbulo al lado de donde viven sus hijos o al lado de la escuela en donde están sus hijos? Qué desconsuelo también, qué frustración la que sienten los colombianos de los municipios más pequeños, querido amigo y representante Umprey, cuando ven que en los páramos, que son los que abastecen, que les dan sus fuentes de vivir en muchos municipios, existe sin ningún control una actividad comercial, agrícola, o se desarrollan todo tipo de construcciones. ¿Qué pueden pensar los campesinos de Colombia cuando ven que sus ríos se secan y que impunemente hay tala de madera y que ésta se moviliza sin que la policía la pueda controlar diariamente, porque simple y llanamente no tienen las facultades para combatir la tala ilegal de bosques en nuestra patria? Cuando se talan las cuencas hidrográficas, cuando se destruyen los páramos, y que la autoridad ambiental tenga los dientes para evitar que sus resoluciones prohibiendo esas actividades se sigan desarrollando día tras día. Es aquí, queridos colegas, es en el nivel más próximo de los ciudadanos en donde se mide el real funcionamiento de una democracia. La democracia no funciona bien por la calidad de los debates en una asamblea como la nuestra, por la cantidad de proyectos políticos que discutamos, por el número de controversias entre partidos o por el número de partidos que existan en una democracia. La calidad de la democracia se mide cuando es capaz, se mide por su capacidad de resolver los problemas de la cotidianidad de los ciudadanos, no solamente de proveerles bienes básicos, sino de poder resolver los problemas de convivencia pacíficamente. Cuando las autoridades administrativas son capaces de resolver los problemas de convivencia sin violencia, es allí en donde se mide la salud y el buen funcionamiento de un sistema democrático. Y les hago la analogía con lo que puede pasar en cualquier empresa de servicios públicos. Nosotros como usuarios no medimos la calidad o el buen servicio de una empresa de servicios públicos, de una empresa de telefonía pública, de una empresa de telefonía móvil, por la buena hoja de vida de su presidente o por la sinergia administrativa que exista en el seno de sus cuadros, sino por la atención que uno reciba en el nivel más bajo, que es el nivel de atención al público. Es ahí en donde uno valora una empresa y pasa exactamente lo mismo con una democracia. Es allí en donde los colombianos, es en ese nivel en donde los colombianos se hacen un buen o mal juicio de sus autoridades administrativas, políticas y democráticas. Y ese es el propósito, queridos colegas, de este código. No es nada distinto que escuchar un clamor de 47 millones de colombianos que quieren que su vida, que su día a día, que el amanecer para salir a trabajar de un pueblo industrioso, que trabaja, trabajador, se le resuelvan y que nosotros podamos resolver esos problemas que de pronto tal vez en nuestro día a día no existan. No es nada distinto a esto, a esta noble tarea, el propósito y el objetivo de este código. Algunos colegas alegan la estrechez del tiempo para discutir esta iniciativa. No les falta razón. No les falta razón, porque lo ideal es contar con más tiempo para discutir este proyecto. Pero es que aquí está básicamente riñendo el tiempo de los colombianos con el tiempo que nosotros le dediquemos al estudio de este proyecto. Y el tiempo nuestro no está por encima del tiempo de los colombianos. ¿Qué puede significar para los habitantes de toda la región del Pacífico colombiano un año más de contaminación impune con el mercurio de sus ríos en donde abastecen su agua y su alimento principal, que es el pescado? ¿Qué puede significar un año más sin que la policía tenga herramientas para controlar los insumos, como el mercurio que se utiliza para la minería ilegal?
¿Qué puede significar un año más de tala ilegal de árboles sin que la policía o simplemente la policía administrativa, que es la autoridad ambiental, cuente con herramientas para controlar la movilización ilegal de madera? ¿Qué desesperanza significa un año más para unos campesinos de nuestra patria cuando ven que se acude a quemas ilegales de sus bosques, de sus morichales, sin que se pueda tener o contar con herramientas para evitarlo? Ese es el tiempo de los colombianos y ese es el tiempo que debe regir nuestros debates en el Congreso de la República. No es otro. En el Senado estuvo 1 año y medio. Aquí este proyecto va a quedarse exactamente 1 mes. Y yo creo sinceramente, queridos colegas, que en 1 mes tenemos tiempo suficiente para leer juiciosamente esta iniciativa y para mejorarla como lo hemos venido haciendo en estas 2 últimas semanas y como muy bien lo ha explicado el representante Harry González. 50 horas de trabajo en sesiones en las que participaron todos los partidos políticos, sin excepción, en donde funcionaron las bancadas del Congreso de la República, cuyo propósito no es otro que el de racionalizar el trabajo legislativo, el de anticipar debates, pero sobre todo de lograr consensos entre partidos políticos para aprobar y consensuar las 200 proposiciones que fueron incluidas en este texto y en donde ningún partido político aquí representado dejó de participar. Puertas que estuvieran abiertas para todos los representantes a la Cámara, y varios de mis honorables colegas se hicieron allá presentes, como el doctor, querido amigo Umprey, que estuvo allá con sus importantes iniciativas. Solamente para dar un ejemplo, doctor Alirio, 31 proposiciones que usted tuvo a bien con el representante de la Cámara, Germán Nava, siempre juicioso, de llevar, no solamente fueron escuchadas, sino tenidas en consideración e incluidas en el Código de Policía. Partido Alianza Verde, proposiciones firmadas por la honorable representante Ángela Robledo, por la honorable representante Angélica Lozano, incluidas 29 proposiciones aquí en el Código, para hacerlo más garantista. Importantes iniciativas para darle tranquilidad a los colombianos frente a los posibles o eventuales excesos por parte del Poder Administrativo de Policía. 20 proposiciones del Partido Liberal, 32, querido Umprey, provenientes del Partido Conservador, muchas de su cosecha, muy importantes para tener en cuenta la realidad municipal. Gracias por esos aportes, querido Umprey. Centro Democrático, Mira, Cambio Radical con otras 29. En fin, Partido de la U, doctor, mi querido doctor Buenahora, sobre todo cuando se trató de esclarecer las bases de granito del Código, que son sus principios y sus fundamentos teóricos. Entonces, respetados colegas, esto no es el resultado de un pupitrazo. Jamás caeríamos en semejante despropósito, en semejante irresponsabilidad con el país y con los colombianos. Tal vez pocos proyectos han suscitado tanto entusiasmo y trabajo en equipo como este, porque se ha entendido que estas son las normas que piden los colombianos en su vida del día a día, en su vida cotidiana. Y por otro lado, también quiero aquí retomar unos comentarios que he escuchado sobre los supuestos poderes exorbitantes que se le estarían entregando a personal uniformado. Y sobre esto es menester hacer precisiones de naturaleza teórica. Queridos amigos, el poder de policía no es un poder en sí uniformado, es un poder civil. Es el poder de los civiles para organizar sus relaciones civiles. Es el poder del Congreso de la República, titular del poder de policía a través de la creación de normas abstractas que rigen el comportamiento de los ciudadanos. Y el poder de policía, antes de ser el poder del director general de la policía, es el poder de los 1.100 alcaldes de Colombia.
es el poder de la descentralización administrativa y política de Colombia. Y aquí vuelvo al tema, es en el municipio en donde el ciudadano pasa de la adolescencia a la adultez política. Es en el municipio en donde el ciudadano conoce, vive y siente el día a día de la democracia. Y es allí en donde la democracia debe funcionar mejor que en cualquier otro nivel de la democracia, mejor que cualquier otro nivel de los poderes administrativos del país. En resumen, se trata de un amplio proyecto, ya lo explicó muy bien Harry, 242 artículos, 200 proposiciones, pero la mayoría de estos artículos, colegas, son asuntos sobre los cuales no hay mayor discusión. No hay mayor discusión porque son del sentido común y porque muchos de estos vienen de la arquitectura del anterior código de 1970. Por eso fueron votados en bloque muchos de ellos, no a pupitrazo, que es una forma peyorativa de llamar una votación en bloque. Fueron votados en bloque porque simplemente en las muy largas sesiones en donde se discutió el código, pues no hubo proposición alguna. Y además, en la deliberación de comisión primera no hubo deliberación alguna. ¿Qué tiene de extraño votar en bloque aquello que no tiene proposición, aquello que no ha sido increpado por los congresistas? Absolutamente nada. Y donde hubo discusión democrática y donde hubo proposiciones avaladas por este cuadro en donde están todos los partidos políticos, donde hubo 32 proposiciones de mi querido amigo y colega el doctor Alirio, el doctor Germán Navas, pues se votaron también en bloque porque ya había consenso sobre estas proposiciones. ¿Qué de malo tiene votar en bloque aquello en donde el Congreso ha logrado un consenso? ¿No es esto una forma de racionalizar el trabajo legislativo y cumplir con celeridad con el deber que tenemos de sacar las leyes que nos piden los colombianos? ¿Y qué se discutió después? En donde no hubo acuerdo y donde no hubo consenso, simple y llanamente estas normas se votaron y se discutieron y se votaron a favor o en contra de las proposiciones radicadas. Son, como decía Harry, 3 libros. El libro 2 se ocupa de los deberes, de la libertad, los derechos y los bienes de las personas en materia de convivencia. Y el libro 3 son los medios o las medidas correctivas y los medios de policía. Para hacerles un resumen de lo que aquí se dice, sobre todo en el libro 2, que es el asunto de mayor interés. Aquí hay normas para exigir que quienes van a vender celulares tengan autorización por parte del Estado, por parte del Ministerio de TIC, a fin de que no vendan celulares robados. ¿Qué de malo hay en esto? ¿Qué de malo hay en combatir el robo de celulares? ¿Qué violación de los derechos fundamentales de los colombianos hay aquí en perseguir la venta ilegal de teléfonos robados? Normas para controlar la movilización de madera que ha sido talada ilegalmente y que destruye nuestras cuencas hidrográficas, páramos y bosques. Normas para combatir las quemas ilegales. Normas de verdad para evitar la agricultura y las construcciones ilícitas en los páramos, que son los que abastecen de agua a todo el país, para controlar, querido doctor Álvaro, la tala de bosques en los páramos nariñenses que están destruyendo y secando los ríos amazónicos que llegan al Putumayo. ¿Qué de malo tiene facilitar a la policía el control del mercurio? ¿Quién se va a quejar acá de una norma que de verdad sirva para controlar el mercurio que está matando a los colombianos del Bajo Cauca antioqueño, querido Horacio? A los habitantes de Caucasia, de Segovia, que tiene destruido los ríos más importantes de esta zona, que tiene convertido en un mar de mercurio las cuencas abastecidas por el río Cauca. ¿Qué de malo tiene controlar el mercurio o el cianuro utilizado en la exploración subterránea de oro? ¿Qué de malo tiene darle herramientas a la autoridad ambiental para que comisione la policía y le pida a los mineros ilegales si tienen su título de la licencia ambiental funcionando? ¿Qué de malo tiene destruir la maquinaria que no puede ser llevada a buen puerto? ¿Qué de malo tiene? No le sirve a los municipios pequeños, querido Umprey, que no se vote
que no se bote escombros sin sanción en los lugares prohibidos, o que simplemente se llene de escombros las alcantarillas que son causantes de las inundaciones. No es bueno pedir un registro de los bienes de interés cultural que los más ricos de Colombia se han apropiado en muchos casos en sus casas y fincas, siendo un patrimonio de todos nuestros compatriotas. No es positivo para la opinión pública que se controle la tortura a los animales. Hace esas imágenes escabrosas en donde vemos cómo se quema un perro, un gato, o donde un animal, un caballo senil arrastra un coche turístico. Facultades que no tiene hoy la policía, que no le permite hoy a la policía evitar que se maltrate a un animal de esa manera. ¿O qué de raro hay encerrar un amanecedero y envolverlo a cerrar si está en un barrio residencial donde no hay uso de suelo y en donde ese amanecedero vuelve a abrirse con razón social distinta, burlándose de la autoridad? ¿Hay algo realmente de malo en esto? ¿Es esto una violación de los derechos fundamentales de los colombianos? ¿Es esto un código estalinista represivo? Yo me hago esa pregunta, ¿o es lo que esperan nuestros compatriotas de nosotros? ¿Qué tiene de malo desconectar los equipos de sonido cuando le amargan la vida a una familia con sus hijos y no pueden dormir jueves, viernes, sábado y domingo? ¿Qué tiene de malo cerrar una discoteca en donde ingresen menores? ¿Qué tiene realmente de malo y de peligroso para la democracia darle poderes a un alcalde para que restrinja el tránsito de menores en el espacio público en determinadas actividades? ¿No es lo que piden los padres a gritos en todo el país? ¿O qué tiene de peligroso ponerle a un perro un bozal cuando este perro es utilizado para robar, para agredir, o simplemente es capaz de matar niños y niñas? Queridos colegas, en nuestro país, en 2015 se cometieron 12.800 homicidios. 12.800 homicidios. Hoy en día el 45% de estos homicidios provienen de problemas de convivencia. Problemas porque un vecino no apaga el equipo de sonido después de ir 3 o 4 veces a la policía, entra airoso a esa casa y el otro vecino le responde con una agresión o con un arma, como pasó en el caso Manotas aquí en Bogotá. A esto están obedeciendo los homicidios en nuestro país. Y no se nos puede olvidar que aquí nosotros aprobamos las normas más importantes de cara a un eventual posconflicto que todos estamos esperando con brazos abiertos. Pero no se nos puede olvidar, colegas, honorables representantes a la Cámara, que el posconflicto trae sus retos, que el posconflicto trae una transformación de las fuentes de violencia. De estos 12.800 homicidios, sin duda van a bajar, pero ya no será el 45% de estos homicidios originados en riñas, sino tal vez el 70, el 80 o el 90%. En los retos del posconflicto está el reto de la convivencia. En donde ha habido posconflicto se ha disparado el crimen urbano, se ha disparado el robo, como ha pasado en departamentos como el Huila, como el Caquetá, Harry, en donde el cese de la violencia del conflicto ha significado que se dispare la extorsión. No un asunto militar ya, sino un asunto de policía. Lo que estamos haciendo acá es tal vez asegurar el éxito del posconflicto, entregándole las herramientas más importantes al gobierno para que le asegure una convivencia pacífica a todos los colombianos. Los 10.000, 13.000 desmovilizados, no sabemos cuánto, deberán encontrar un Estado generoso, un Estado que los reciba y les dé oportunidades, pero también un Estado que esté en capacidad de defender a los compatriotas de bien, a los compatriotas que nunca han usado ni han empuñado un arma y que quieren que sus fuerzas administrativas de policía, los alcaldes, los gobernadores y el personal uniformado estén en capacidad de defenderlos. Compatriotas, queridos colegas, representantes a la Cámara, no podemos quedarle mal al país, no podemos excusarnos en nuestros tiempos para quedarle mal en sus tiempos a los colombianos. Este es un código que piden los 1.100 alcaldes y que piden los 47 millones de ciudadanos. Muchas gracias.